¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar de qué son cuáles son los axiomas de probabilidad, que también se les puede llamar propiedades o algunos les llaman propiedades de las probabilidades, se le puede llamar de cualquiera de las dos. Y pues vamos a verlo con ejemplos para que comprendamos bien cuáles son los axiomas. Bueno, primero que todo, ¿qué es un axioma? Un axioma simplemente es una verdad tan evidente, o sea, aquí vamos a hablar de cosas que son muy lógicas, ¿sí? Pero que tenemos que comprenderlas para que nos vaya bien en probabilidad, ¿sí? Son verdades que son tan lógicas que no necesitan demostraciones. No es que no se puedan demostrar, sino que no necesita demostrarse porque pues es como muy lógico, ¿listos? Vamos, aquí tenemos los primeros dos axiomas. Ya en este curso ya hablamos de la regla de Laplace. Aquí vamos a dar un ejemplo rapidito. Ya hablamos de la regla de Laplace y ya hablamos de qué son eventos mutuamente excluyentes, porque de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, por si no conoces esos dos conceptos bien y quedas con dudas, puedes pasar y ver esos dos videos. ¿Listos? Primero que todo, aquí acordémonos que cómo se lee esto. La P y con una paréntesis y la A, o sub A, o bueno, como sea. Esto se lee probabilidad del evento A. En el video anterior ya hablamos de qué son eventos también, ¿no? Entonces, esto se lee probabilidad del evento A, o sea, probabilidad de un evento. Aquí vamos a ver con ejemplos de cuáles eventos, ¿listos? Primer axioma de probabilidad. La probabilidad de cualquier evento tiene que ser siempre mayor o igual a cero, ¿sí? Nunca va a haber una probabilidad negativa, ¿sí? Siempre si tú estás haciendo un ejercicio y te dicen, encuentre la probabilidad de tal cosa y te dio un número negativo, ya debes saber que hay algo mal, ¿sí? Para eso es que sirven esos axiomas, pues es algo tan lógico que pues no puede ser una probabilidad negativa, ¿listos? Hay algunas cosas más probables que otras. Hay algunas cosas seguras, que de eso ya lo vamos a hablar ahorita más adelante, ¿sí? Pero bueno, ese es el primer axioma. Las probabilidades siempre deben dar un número positivo, en pocas palabras, un número positivo, mayor que cero. Segundo axioma, la probabilidad del espacio muestral, ¿sí? Por eso es E, espacio muestral, es 1. O sea, la probabilidad de algo que sea seguro, de algo que pasa siempre, es 1. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo para que comprendas esto, ¿listos? Y pues para que ya hablemos de otras cositas de probabilidad. La regla de Laplace, de la que ya hablamos nos dice que para encontrar la probabilidad de algún suceso o de algo, simplemente tenemos que hacer una división. Número de casos favorables y número de casos posibles. Aquí te voy a dar un ejemplo rápido, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros lanzamos un dado, que es uno de los más fáciles de esto, probabilidad, y por ejemplo nos dicen, lanzamos un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en un número mayor que 4? Voy a escribir aquí. La M va a simbolizar mayor que 4, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en un número mayor que 4? ¿Sí? La M quiere decir mayor que 4, ¿sí? Entonces, para encontrar la probabilidad de un suceso, vamos a tener que hacer siempre una división. En esa división, abajo, en el denominador, vamos a tener que escribir el número de casos posibles. O sea, vamos a tener que escribir todo lo que puede suceder si lanzamos un dado. ¿Qué puede suceder si lanzamos un dado? Pues que puede caer en el número 1, ¿sí? En un dado normal, ¿no? O que puede caer en el número 2, o puede caer en el número 3, o en el 4, o en el 5, o en el 6. No hay más opciones. Obviamente estamos hablando de un dado normal, que no está trucado, que no tiene trampa, ¿sí? Si lanzamos un dado, hay 6 casos posibles que puede caer en el número 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. Aquí abajo en el denominador, ¿qué es lo que escribimos? El número de casos. Hay 6 casos posibles. Entonces en el denominador escribimos el 6. A mí me gusta escribir primero el denominador. Bueno, ese 6 quedó muy feo. Bueno, siempre que digo que un número queda feo y lo voy a arreglar, me queda igual de feo. Pero bueno, el número de casos posibles, ¿sí? O sea, todo lo que puede suceder si lanzamos un dado. Arriba, en el numerador, escribimos el número de casos favorables. O sea, estamos suponiendo que yo hice una apuesta y yo dije, va a caer en un número mayor que 4. ¿Cuáles me favorecen de esos 6 posibles? ¿Cuáles me favorecen a mí? Me favorece que caiga en el 5,
o que caiga en el 6. En el 4 no, porque yo dije va a caer un número mayor que 4, ¿sí? O vamos a encontrar la probabilidad de hallar un número mayor que 4, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto se llama un evento, ¿sí? Pero bueno, ¿cuántos casos favorables hay? Hay 2 casos favorables. Y miren, obviamente si hacemos esta división, como esta es una fracción propia, ¿por qué es una fracción propia o por qué se reconoce que es una fracción propia? Porque el denominador va a ser mayor que el numerador. Siempre que suceda esto, que el denominador es mayor que el numerador, siempre al hacer esa división nos va a dar un número decimal que va a empezar con 0, 0, algo o 0 punto algo, ¿sí? Dependiendo si en tu país se escribe punto o coma. En este caso, si hacemos esta división, 2 dividido en 6, eso da 0,33, ¿sí? Pero miren, algo importante, siempre nos va a dar una fracción propia. ¿Qué quiere decir? Que vale menos de 1. O sea, el valor máximo podría ser 1 y el valor mínimo pues va a ser 0, ¿sí? Entonces, algo importante para aclarar estos 2 primeros axiomas. Siempre las probabilidades van a ser mayores que 0. Obviamente, ¿por qué? Porque el número de arriba es un número de casos que nunca va a ser negativo. Abajo va a ser otro número de casos que nunca va a ser negativo. Por eso este número siempre va a ser positivo. O sea, siempre va a ser mayor que 0. Lo segundo, la probabilidad del espacio muestral. O sea, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad? Borremos esto. Y supongamos que más bien yo no digo, voy a apostar a la segura, ¿sí? Yo digo, uy, en ese dado va a caer un número menor que 10, ¿sí? El espacio muestral son todos los eventos. Y si yo quiero encontrar la probabilidad de todo el espacio muestral, pues arriba escribiría el espacio muestral. Es como si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en un número menor que 7? ¿Sí? En un número menor que 7, abajo pues irían los 6 posibles, pero arriba iría todo el espacio muestral, porque menores que 7, ¿cuáles me servirían? Este, o este, o este, o este, o todos. ¿Cuál número pondría yo arriba? El número 6. ¿Cuánto da 6 dividido en 6? Da 1, ¿sí? O sea, si hacemos la probabilidad del espacio muestral o de algo que es seguro que va a pasar, pues siempre nos va a dar 1, ¿sí? Y ese es el número máximo que puede dar en probabilidades, porque pues aquí siempre estaría el 6 o 5 o 4 o 3 o 2 o 1. Aquí nunca puede estar el 7, en este caso, ¿no? Si, por ejemplo, el número de casos posibles fuera 20, pues arriba va a estar un número que máximo sería 20 o puede ser 19, 18 hasta 0, ¿sí? Entonces, 2 axiomas que son muy lógicos. Primero, una probabilidad siempre debe ser positiva. Segunda, en la probabilidad del espacio muestral o la probabilidad de un evento seguro, porque de una vez hablemoslo así, si la probabilidad de un evento nos da 0, es porque ese evento, el evento A, es imposible. ¿Sí? Hagámoslo aquí con los dados. Si yo dijera un evento imposible, algo que no puede pasar si lanzo un dado normal, ¿no? Por ejemplo, algo imposible. Si yo le digo a alguien y no le quiero pagar, le digo, uy, le apuesto a que no puede caer un número mayor que 10, ¿sí? Entonces, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número mayor que 10? Pues sería 6 casos posibles, pero ¿cuáles de estos me favorecen si yo digo que cae mayor que 10? Pues ninguno. 0 dividido en 6 es 0. Entonces, la probabilidad de un evento cuando nos da 0 es porque ese evento es un evento imposible. No puede suceder. O sea, si nos da 0 es porque ese evento nunca va a suceder. Otra cosita, si esa probabilidad nos da un valor entre 0 y 1, que se escribe así, ¿sí? Si esa probabilidad es mayor que 0, pero menor o igual que 1, es porque es un evento probable. ¿Sí? Como en este caso, la probabilidad que nosotros habíamos hecho del número mayor que 4, que recordemos que era mayor que 4, eran solamente el 5 y el 6, o sea 2 de 6, o sea 0,3 periódico, ¿sí? Miren que nos da siempre un número entre 0 y 1, siempre. Y siempre que nos dé un número entre 0 y 1, ¿sí? Perdón, aquí yo escribí mal, porque aquí el igual no va, ¿sí? Porque si da 0, es imposible. Si da mayor que 0 y menor que 1 es probable, ¿sí? Entonces, si da un número entre 0 y 1, es porque es un evento probable. ¿Será que es probable que caiga en un número mayor que 4?
Sí. Y lo otro que debemos aclarar es que corramos un poquito hacia arriba. Y lo otro es que si la probabilidad de un evento es igual a 1, pues es porque ese evento es seguro. Como lo hacíamos en el ejemplo que yo les dije, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en un número menor de 10? Pues es seguro que va a caer en un número menor que 10, porque todos serían favorables. En ese caso sería 6 sobre 6, que da 1. ¿Sí? Entonces, algo importante con estos dos primeros axiomas, estos dos, es que podemos sacar estas otras conclusiones que se llaman teoremas. La probabilidad de un evento, si es 0, es porque es imposible. Si está entre 0 y 1, es porque es probable. Y lo máximo que va a dar en una probabilidad es 1, que sería un suceso seguro. Si esa probabilidad nos da 1, ya se sabe que es seguro que ese evento va a suceder. Pero bueno, ya vimos los dos primeros axiomas. Vamos a pasar ahora con el tercer axioma. ¿Listos? Que esto se trabaja para eventos mutuamente excluyentes, de lo que ya hablamos en el video anterior. Si tienes dudas de qué son eventos mutuamente excluyentes, simplemente acuérdate que si dos eventos podemos agruparlos, por ejemplo, evento A y evento B. Seguimos hablando de los dados, ¿sí? Si yo digo el evento A es que vamos a decir de la probabilidad de sacar un número par. Y el evento B sería la probabilidad de sacar un número impar, ¿sí? ¿Cómo se sabe si estos dos eventos, ¿sí? Un evento, número par, otro evento, número impar, si esos dos eventos son mutuamente excluyentes? Porque se pueden separar, ¿sí? Porque podemos hacer los dos conjuntos sin problemas, ¿sí? Números pares, el 2, el 4 y el 6, cuando lanzamos un dado. Números impares, cuando lanzamos un dado, el 1, el 3 y el 5, ¿sí? Miren que podemos hacer dos grupos aparte y no hay problema, ¿sí? Ya en el video anterior te aclaré bien que son eventos mutuamente excluyentes, pero aquí te doy un ejemplo rápido, ¿listos? Dos eventos que no podrían ser mutuamente excluyentes si ponemos, por ejemplo, números pares y números mayores que 2. Estos dos eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque hay números que cumplen las dos condiciones. ¿Sí? Miren aquí. ¿Cómo se sabe que dos eventos son mutuamente excluyentes? Porque los números que están aquí no están acá. Los números pares no son impares y los números impares no son pares. Pero ¿cómo se sabe si hay eventos que no sean mutuamente excluyentes? Porque miren que hay números pares que son mayores que 2 o hay números mayores que 2 que son pares, ¿sí? Por ejemplo, cuando lanzamos un dado, ¿cuáles cumplen estas dos condiciones? El número 4 y el número 6, ¿sí? Entonces, estos dos eventos no son mutuamente excluyentes. Estos dos sí son mutuamente excluyentes. ¿Y qué dice el siguiente axioma? Que si tenemos dos eventos mutuamente excluyentes y queremos hallar la probabilidad de la unión de esos eventos, entonces simplemente hacemos aparte la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿sí? ¿Esto cómo se lee? La probabilidad, supongamos que tenemos este A y este B. Qué pena con ustedes, pero me gusta explicar todo, ¿no? Esto se leería la probabilidad de A o B, o sea, la probabilidad de que sean pares o que sean impares, ¿sí? ¿Cómo podemos encontrar esa probabilidad? Pues simplemente sumando cada una de las probabilidades, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad del evento A? La probabilidad del evento A, o sea, la probabilidad de que caiga en un número par. Seguimos hablando de los dados. Sería en el denominador el número 6, ¿por qué? Porque es el número de casos posibles, que son 6, que caiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la probabilidad del evento A de que caiga en un número par, ¿cuántos probables son? ¿Cuántos casos favorables son? Que caiga en el número 2, o en el 4, o en el 6. ¿Cuántos favorables hay? Hay 3. Si a eso le sumamos la probabilidad del evento B, la probabilidad de que caiga en un número impar. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en un número impar? Primero el denominador, 6 casos posibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y arriba va el número de casos favorables. ¿Cuáles serían favorables al caer en un número impar? Que caiga en el número 1, o en el número 3, o en el número 5. ¿Cuántos favorables hay? 3. Si nosotros hacemos esta suma, 3 sextos más 3 sextos, como son sextos, da sextos y simplemente sumamos los de arriba. 3 más 3 da 6. 6 sobre 6 es 1. O sea, la probabilidad de que caiga en un par o impar es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que es un evento seguro. O sea, este evento, la probabilidad de que caiga en un número par o un número impar,
un número par o un número impar, ¿sí? Es 1, ¿sí? Obviamente, si yo digo, apuesto a que va a caer un número par o un número impar, pues estoy apostando a la segura, ¿sí? Nos da 1. Cuando son mutuamente excluyentes, sucede esto. La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Ese es el siguiente axioma y de estos axiomas que ya vimos se desprenden estos 3 teoremas. Ya son teoremas, ¿sí? Pero pues debemos comprenderlos muy bien. Primer teorema, que bueno, los voy a hablar rápidamente. Aquí, ya como vimos esa probabilidad anterior, si siguen sucediendo que son sucesos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión de varios eventos es la suma de las probabilidades, ¿sí? Lo voy a escribir de otra forma esto como para que lo comprendamos mejor. Si ya no tenemos solamente 2 eventos, ¿sí? En el caso anterior, teníamos la probabilidad de la unión de 2 eventos, ¿sí? Pero esto sucede si son 2 o 3 o 4 o 5 eventos. Sí, entonces, si tenemos, por ejemplo, si quisiéramos hallar la probabilidad de A unido B unido C unido D, por ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos 4 eventos. ¿Cuáles eventos? No se sabe. Podemos decir 4 eventos que sean mutuamente excluyentes. Si tenemos la probabilidad de la unión de 4 eventos, pues eso va a ser la suma de la probabilidad de los 4 eventos. O sea, lo podríamos hallar como la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C más la probabilidad de D. Esta es una conclusión o un teorema que podemos desprender de ese axioma que ya vimos, ¿sí? Otra cosita, cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, entonces ya la probabilidad de la unión no es la suma de las probabilidades, sino a eso tenemos que restarle esto. Esto se los voy a aclarar muy bien en el siguiente video, ¿sí? Porque para no alargar este video, pues hay cositas que teníamos que saber antes o que pues les voy a aclarar bien porque esto me da para un video completo para que tú lo comprendas bien. Porque si un evento no es mutuamente excluyente, entonces no me sirve que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, sino además tendríamos que restarle la intersección, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Y lo último de lo que te quiero hablar es que la probabilidad de un evento es igual a 1 menos la probabilidad de su contrario, ¿sí? O de su complemento, que algunas veces ustedes lo van a encontrar escrito así. La letra, ¿sí? Probabilidad del evento A, probabilidad del evento contrario al evento A. El evento contrario al evento A lo podemos escribir así con una lineecita arriba o con una C arriba, ¿sí? Como hablando de complemento, ¿sí? Una aclaración para esto y seguimos hablando con los dados, ¿sí? Si yo quisiera encontrar la probabilidad del evento A, por ejemplo, voy a decir que el evento A son los números mayores que 1. Seguimos hablando de los dados, ¿no? Y yo digo, apuesto a que va a caer un número mayor que 1, ¿sí? Si quisiéramos hallar esta probabilidad, podríamos hallarla de dos formas. Una, pues hallar la probabilidad de los números mayores que 1 o sería a 1 le restamos lo contrario de esta probabilidad. ¿Qué sería lo contrario de esto? ¿Sí? Los números mayores que 1, si lo escribo así, ya sería lo contrario, o sea, lo escribí así de esta forma, ¿sí? ¿Qué es lo contrario del evento A? Pues lo contrario, o sea, si el evento A son los números mayores que 1, pues el A complemento serían los números que no son mayores que 1. Esto nos va a servir para encontrar probabilidades, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Obviamente, pues con los dados está muy fácil porque ¿cuáles son las posibilidades para los números mayores que 1? Que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Este sería el total de casos, ¿no? Que ya lo hemos hablado. Si me dicen los números mayores que 1, ¿cuáles son los números mayores que 1? Pues esta probabilidad la hallaría. El 6 va abajo. ¿Y cuál iría arriba? ¿Cuáles son números mayores que 1 de estos? Estos 5. ¿Sí? Hay 5 opciones posibles. La probabilidad de que caiga en un número mayor que 1, pues es 5 sextos. Pero podríamos encontrarla así. O sea, podríamos hacer 1 menos la probabilidad de que caiga un número que no es mayor que 1.
¿Cómo hallaríamos esta probabilidad? La probabilidad de que caiga un número que no es mayor que 1. Primero, en el denominador es el 6 porque hay 6 casos. Pero de estos, ¿cuáles no son mayores que 1? En este caso sería solamente este, 1. Y si hacemos esta resta, a 1 le quitamos este, un sexto, pues tú puedes hacer la resta como quieras, el método de la carita feliz, acuérdate que se le pone un 1 o lo podemos hacer mentalmente como quieras. Si hacemos esta resta nos da 5 sextos. ¿Qué nos dio? Nos dio exactamente lo mismo, o sea, la probabilidad de un evento es lo mismo que si a 1 le restamos la probabilidad de su evento contrario o de su complemento. ¿Listos? Esto pues ya lo aclararemos con más ejemplos en otros videos, porque pues aquí solamente quería como darle una pinceladita a esos axiomas de probabilidad que espero que te hayan quedado claros, ¿no? Resumen. Una probabilidad siempre tiene que dar un número entre 0 y 1. ¿Sí? Si da 0 es porque es un evento imposible, si da 1 es porque es un evento seguro, y si da cualquier número entre 0 y 1 es porque es un evento probable. Acuérdate que si tenemos como fracciones, sabemos que al final una posibilidad de que esté bien es porque esa fracción, miren, siempre el número de abajo va a ser mayor que el de arriba. Si es en decimal, nos va a dar 0, algo, ¿listos? Eso es uno. Segundo, que si tenemos eventos mutuamente excluyentes y queremos hallar la probabilidad de la unión, va a ser la suma de las probabilidades. ¿Sí? Eso como que es el resumen de esos axiomas. ¿Listos? Ya con esto termino mi explicación. Si quieres profundizar más acerca de estos temas, te invito a que veas el curso completo. Aquí también te voy a dejar algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees. Comparte este video con tus compañeros y compañeras para que aprendan al igual que tú. Suscríbete al canal, te invito a que le des like al video y no siendo más, bye bye.